Les invito para que me acompañen a leer la gloriosa y eterna palabra del Señor en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Tengan la amabilidad de acompañarme. Efesios capítulo 4. Y leemos lo que nos dice la palabra del Señor en el verso 6. Efesios capítulo 4, el verso 6, que nos dice de la siguiente manera: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero hablarles en esta hora mientras se acomodan. Quiero hablarles el Padre de todos, el Padre de todos. Cuando la Escritura está diciendo un Dios y Padre, está dando a entender la palabra del Señor de lo indiscutible, lo indivisible, lo que no se puede discutir de ninguna manera, porque nuestro Dios es único. Y cuando dice la Escritura Padre de todos, Dios es Padre de todos porque Él es el Padre de la creación. Y como Padre de la creación, Él, todo lo creado se lo debemos a nuestro Padre celestial. Pero aunque Él es Padre de todos, y el apóstol está haciendo la claridad cuando dice que Él es Padre de todos, el cual es sobre todos. Porque por encima de Dios no hay nadie. Lo que Él quiere hacer como Dios lo hace. Es decir, que hasta el mismo Satanás, para poder hacer lo que hace, le tiene que pedir permiso a Dios. Porque Dios está sobre todos. Cuando dice que es sobre todos, está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Aunque el ser humano, las decisiones que toma, las toma por sí mismo. Por eso la Biblia nos dice que cada uno asumimos las consecuencias de las decisiones que tomemos. La soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Por eso dice el cual es sobre todos. Y luego dice y por todos. Lo que pasa es que aunque el Señor es por todos, no todos entienden eso. Él es por todos los que creen. Y aquí entendemos por qué el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario por todos. Pero esos todos, no todo el mundo le cree al evangelio. No todo el mundo atiende la palabra de Dios. Mire que cuando se habla de la palabra de Dios hay gente que no tiene tiempo. Tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para hacer deporte, tienen tiempo para ver televisión, tienen tiempo para todo menos para Dios. No tienen tiempo para Dios. ¿Y quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te da la salud? ¿Quién es el que te permite poder ver un nuevo día? Pues alguien que está agradecido siempre dará gracias a Dios, pues de Él vienen todas estas bendiciones. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que nosotros encontramos en la Biblia la expresión, en muchas oportunidades encontramos la expresión Dios el Padre. Aquí encontramos un Dios y Padre. Pero en las Sagradas Escrituras en muchas oportunidades encontramos Dios el Padre, porque Él es el Padre de todos y por todos y en todos los que creen, porque no todos tienen a Dios. Aunque la Escritura dice por todos, pero por todos ¿quiénes? Por todos los que creen. Y está en todos los que creen.
Por eso, aunque Jesucristo murió por todos, no todos creen en Él. Es decir, que Cristo murió es por los que creen, por todos los que creen. Cuando usted encuentra en la Biblia Dios el Padre, que en muchas oportunidades usted la encuentra, lo que dice la Escritura, hay que creerlo. Pero hay unas expresiones extrañas que no están en la Biblia. Usted va a encontrar Dios el Padre, pero nunca en la Biblia encontrar la expresión Dios el Hijo. Nunca va a encontrar la expresión Dios el Hijo. Esas son expresiones extrañas y contradictorias de la esencia de nuestro Dios. Por eso no podemos decir que Jesús es el Hijo eterno. Jesús no es el Hijo eterno. Jesús, usted va a encontrar en la Biblia, Hijo de Dios. Y es Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es Hijo de hombre porque nació de María. Esas son explicaciones sencillas de lo que demuestra la Biblia de este maravilloso ser llamado Jesucristo. Estamos hablando del Padre, y el pastor, ¿por qué está hablando de Jesucristo? Porque Jesucristo es el Padre. Él en su manifestación en carne es verdadero hombre. Pero él lo que hacía, las maravillas que él hacía, es porque también él es verdadero Dios. Amén. Y a través de la Escritura tenemos que hablar de, cuando usted encuentre en la Biblia la palabra deidad. La palabra deidad hace referencia a la divinidad de Jesucristo. Por eso las damas, con todo el respeto, cuando ven una prenda muy bonita y dice tan divino, no, el único divino es Jesucristo. Queda establecido en la palabra de Dios que Él es divino. Jesús, como verdadero hombre, que esto no tiene discusión, pero si decimos que Jesús es verdadero hombre y nos quedamos solamente hasta ahí, estamos diciendo media verdad. Porque la Biblia declara que Jesús es Dios. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 20, yo quiero que usted me ayude a observar lo que el apóstol escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Carta a los Romanos, capítulo 5, el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo conocimos nosotros la gracia de Dios? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es decir, que Dios, siendo Padre, siendo lo que es su esencia, Él es espíritu. Un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo. Un espíritu no se ve porque es invisible. Un espíritu no tiene medida. Pero Dios, siendo espíritu, se manifestó en la tierra como hombre que se podía ver, que se podía tocar, que se podía palpar. Y dice la palabra del Señor, hablando claramente de este Dios que manifestó su gracia. ¿Y cómo la manifestó Él? Manifestándose en carne. Dios, siendo Padre, el único Padre celestial, el Padre que es sobre todos, el Padre que es en todos y por todos, se manifestó en carne. Y la Biblia dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas. Me gusta este texto, cómo lo refiere Romanos 9:5. Carta a los Romanos, el capítulo 9, el verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿qué es según la carne? El Dios que es espíritu vino como hombre aquí a la tierra. No que Dios se quedó en el cielo y mandó a un hijo a que sufriera aquí en la tierra. Entonces se quedó desde el cielo mirando cómo lo maltrataban, él mirando y no hacía nada. Él dijo que él tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo mismo proclamó su divinidad y su omnipresencia. Cuando Él está ya manifestado en carne, usted lee en Mateo 18:20, ¿qué dice el Señor? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué va a pasar? ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Y cuando usted lee Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde demuestra Jesús en los días de su carne que es Dios? Vea, el único que conoce los pensamientos de una persona es Dios. Yo en esta hora puedo decir que veo rostros, veo en este momento sus ojos, los que alcanzo a ver un poco, pero hasta ahí llego yo. Porque mi limitada situación humana no me permite ver más allá de lo que ven mis ojos. Pero aquí en medio de nosotros hay un ser que conoce nuestros pensamientos. Y usted sabe muy bien quién es Él. Él es Dios. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, el Señor tiene un diálogo con ella. Y uno de los aspectos que me llama la atención, que ella se sorprende. Y el Señor le pregunta por su marido. Ya el Señor, sabiendo que esta mujer no tenía esposo, a eso se refería el Señor. Y el Señor, al ver la respuesta sincera de ella, bien has dicho, no tengo marido. Porque ella le respondió, no, yo no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque no tienes marido. Y el Señor, ¿cómo sabía eso? Es que el único que lo sabe todo es Dios. En San Juan 5:42, mire lo que sucede allí. Con los que el Señor tiene un diálogo con ellos, mire lo que le refiere en el capítulo 5, el verso 42. Dice las Sagradas Escrituras: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y Jesús, ¿cómo sabía que ellos no tenían amor de Dios en su corazón? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque Jesús lo sabe todo. Amén. Y hay otros pasajes de la Escritura, ahí mismo en San Juan capítulo 16, el verso 30. Mire lo que expresa este precioso pasaje de la Escritura. San Juan capítulo 16, el verso 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. El único que sabe todas las cosas es Dios. Y Jesús, estando con la gente, sabía qué pensaban.
Ahí está demostrando su omnisciencia, el Dios que lo sabe todo. Ahora, Jesús demostró ser Dios por la autoridad con la que él hablaba. Y miren ustedes lo que la palabra del Señor en San Juan 8:58 dice. Y le está hablando a los judíos. ¿Y cuántos años empezó el Señor el ministerio? A ver, ayúdenme. ¿De cuántos años empezó el Señor su ministerio? De 30 años empezó Jesús su ministerio. ¿Y cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y unos mesecitos, ¿cierto? Y miren ustedes, si Jesús tenía 30 años, ¿cuántos años necesitaba tener para haber conocido a Abraham? Desde que Dios creó al hombre hasta el monte Sinaí hay 2500 años. Desde el primer año, ¿sí?, que Dios crea al hombre, hasta el monte Sinaí donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés, hay 2500 años. Entonces, ¿cuántos años tendría que tener Jesús para decir lo que dijo en San Juan 8:58? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? A los judíos. A esos que estaban ahí escuchando las enseñanzas de él. Les dice, antes de Abraham, antes que Abraham fuese. O sea, ni siquiera está diciendo que después de Abraham, antes que Abraham fuese, o sea, antes que Abraham naciera, yo ya era, o sea, yo soy. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús a ellos? Ellos tenían a Abraham, lo tenían, porque Abraham es el padre de los judíos y es el padre de nosotros de la fe, es el padre de la fe. Pero él le está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, ellos se quedaron impresionantes. ¿Cómo así? ¿Cómo que antes de Abraham él ya era? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio eso? ¿Sabe cómo se le llama eso? Eso se llama preexistencia. La preexistencia del Señor Jesús. Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Eso cómo se llama? La preexistencia. Que solamente ese atributo de preexistencia lo tiene ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Antes que Abraham fuese, yo era. ¿Dijo yo era o yo soy? Es que es muy diferente. Una cosa es decir yo era y otra cosa yo soy. La autoridad del yo soy. El Señor no se identificó yo era, Él se identificó yo soy. ¿Y cuál fue la expresión con la que el Señor se dio a conocer a Moisés? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, bueno, Moisés, vaya a Egipto y se presenta ante Faraón? Señor, y si me preguntan tu nombre, ¿yo qué voy a decir? Dile, el yo soy te ha enviado. El yo soy. ¿Qué significa la expresión yo soy? La expresión yo soy significa el siempre existente o el que existe por sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser Dios. Ay, venga, vamos a adorarlo todos porque es que con esta adoración Dios va a existir. No, así usted y yo no lo adoremos, Él sigue siendo Dios porque Él existe por sí mismo. Hay casos en los que a Jesús no lo proclaman directamente que es Dios, pero lo que hace demuestra que es Dios. Cuando Jesús hace milagros, mire usted cómo hace el que estaba leproso.
A mí siempre me llamará la atención eso, porque yo diario que leo esto me impacta. Me impacta la manera en que el Señor Jesús le responde a este hombre que es leproso. Ya Jesús sabía que él necesitaba la sanidad, pero el Señor se acerca y yo veo una humildad en el Señor allí, porque Él se acerca rompiendo los protocolos de que si no usaba tapabocas, si no usaba los protocolos de bioseguridad, no se podía acercar. No podía. Pero el Señor rompió esos protocolos de bioseguridad. Porque los protocolos decían: ninguno se le puede acercar a un leproso. No se podía. Es más, cuando un leproso veía que una persona se acercaba a él, él tenía que gritar desde acá: soy leproso, soy leproso. Y la gente que venía acercándose tenía que irse de ahí, porque los leprosos los tenían en confinamiento. O sea, eso del confinamiento no es de ahora. Los leprosos los tenían en cuarentena permanente. Los tenían allá separaditos. Y ellos no podían acercarse a la gente del común. Se tenían que separar de las familias. Se tenían que separar de sus seres queridos. No podían estar con ellos. Pero la Biblia dice que Jesús se acercó. ¿Y quién le dice a Jesús: Señor, vas a romper los protocolos? No, Él se acercó. Y cuando se le acerca a este hombre, la pregunta que me gusta del Señor es: ¿qué quieres que te haga? Estamos hablando del que puede hacerlo todo. Estamos hablando de uno no que le va a dar unas palabras de ánimo solamente. Y gracias a Dios por esas personas que Dios usa para darnos ánimo. Pero Jesús no solo da palabras, lo que hace es maravillas. ¿Qué quieres que te haga? Y ese hombre le responde a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué dijo? Si Jesús fuera uno y el Padre fuera otro, Jesús, ¿sabe qué le hubiera contestado a este hombre? Espere, yo le voy a pedir permiso al Padre a ver si Él lo va a sanar. Porque Él es el Padre de todos y por todos y en todos. Pero Jesús no le dijo: voy a pedirle permiso al Padre. No, como Jesús es el Padre, le respondió: yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Dele alabanzas a Jesús. Ese momento cuando los discípulos están en la barca, créame, hermano, que una vez, hace muchos años, monté en una lancha de esas que utilizan para ir de un lugar a una isla. Y desde la orilla hasta esa isla, hermano, créame que cuando ya usted va en esa lancha, uno no ve sino agua por todos los lados y usted no ve nada de tierra. Y cuando las olas empiezan a crecer, hermano, créame que uno siente cómo esas olas pasan por encima y uno dice: no, esto nos... Y uno se siente ahogado y uno dice: no, aquí ya. Yo ese día sentí lo que sintieron los discípulos, aunque ellos sintieron más. Porque las olas en la tarde, hermano, las olas son más fuertes. Y allá la gente en la costa le llaman el mar picado. El mar picado es que las olas suben más de lo normal. Hermano, créame que ese día, si hubieran medido la fuerza con la que yo estaba sosteniéndome de ahí, de esa lancha, de esa embarcación, hermano, hubieran visto que yo utilicé toda mi fuerza. Solamente teniéndome, imagine, hermano, uno, mire lo que hace el miedo. Lo hace a uno sostenerse, dejando que si se voltea, ¿eso qué?
Y uno sosteniéndose de eso porque cree que así ya se siente más seguro. Pero mire los nervios, lo hacen a uno apretar más eso ahí. Y yo estaba así. Pero luego que pasé ese susto, yo entendí lo que le pasó a los discípulos. Es que, hermano, uno sintiendo que los vientos fuertes, el mar picado, yo me imagino esa barca, hermano, cómo estaba eso. Arriba, una vez arriba y otras veces abajo, y las aguas tratando de tapar en la embarcación que ellos iban. Pero ellos se asustaron. Y empezaron: maestro, mira, estamos pereciendo, Señor, mira. Y el Señor los mira. Hermano, yo no sé, el Señor hace unas cosas que uno se queda asombrado. Y me llama la atención, hermano, que la palabra del Señor muestra que ellos invocaron al Señor, lo llamaron, y el Señor los mira y ¿sabe qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. Y yo pensaba en eso, pero ¿por qué el Señor les diría hombres de poca fe? Si lo que ellos están es asustados, con miedo de que su vida está pereciendo. Claro, hombres de poca fe porque ellos, solamente el tener a Jesús en la barca le tiene que dar a usted tranquilidad. Y eso nos pasa a todos, hermano. ¿Quién de todos nosotros no le ha dado miedo cosas que hemos vivido? Yo recuerdo una vez que me iban a hacer la cirugía de la vesícula. Y ya cuando a usted le dicen firme acá porque no sabemos qué pueda pasar después. Usted cuando da la firma es porque, claro, está diciendo o puede salir bien de la operación o se puede quedar en la operación. Hermano, créame que uno sabe que se va a morir, pero el día que se la recuerdan esa partecita, ahí sí, como dicen los niños cuando no saben hablar, qué tuto. Ese día, hermano, que a mí me dijeron, lo vamos a operar, pero se puede quedar en la operación. Bueno, yo la pensé para firmar. Yo la pensé, pero yo me acuerdo que mis padres estaban alrededor de mí y lo que me dijeron fue: mi hijo, tranquilo que el Señor está dirigiendo todo. Cierto, hermano, que uno siente una tranquilidad cuando no, pero si en esta operación está Dios, listo, hágale. Que vamos en este viaje, pero la carretera está muy mala, no se sabe qué va a pasar. No, pero en este bus va el Señor conmigo. Es que es una cosa muy tremenda cuando usted sabe que es Dios el que va con usted. Usted puede ir a la parte más peligrosa, pero usted sabe que Dios va con usted. Usted va confiado porque sabe que ese Dios todopoderoso nos puede guardar. Anoche venía de predicar en Puerto Valdivia. Y usted sabe, hermano, que ese trayecto, ahí antes de Altos de Ventanas, usted sabe cómo se pone ese trayecto ahí de la neblina. Y me va diciendo Jadielito: ay, papi, yo tengo mucho sueño. Y yo: acuéstese a dormir. Cuando me dicen: no, papi, yo no me duermo tranquilo con este neblinero, usted de pronto se va por allá. Hermano, y llegó un momento donde tuve que parar el vehículo porque no veía nada. Hermano, pero en esos momentos la palabra de Dios que usted tiene acá es la que le va a ayudar en esos momentos. Yo decía: no veo nada, si arranco pienso que me voy a ir por un volado. Pero me acordé pero es que, Señor, tú estás aquí conmigo en este vehículo. Tú eres el único. Ábreme, Señor, aquí yo sinceramente no veía nada, hermano. Hermano, y yo estaba detenido. Cuando estoy diciendo: Señor, déjeme ver. Cuando en ese momento pasa una tractomula, hermano, con tremendas luces, como diciéndome el Señor: ahí se la mando, vea, váyase detrás. Hermano, ya sin ningún problema, vea.
Porque cuando usted sabe quién es el que va con usted, usted va confiado, usted va con esa mente tranquila, ya no hay preocupación, hermano. Usted se preocupa es cuando no piensa en Dios. Deje de pensar en el Señor y se va a preocupar y hasta dolor de cabeza le va a dar. Pero usted sabe, Dios va conmigo. Dios es el que me guía. Dios es el que tiene el control de todo. Cuando eso te pasa, tú vas confiado porque el Dios de gloria siempre va con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando ellos están en la barca con ese miedo, por eso fue que el Señor les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesús iba con ellos. Oiga, y es muy duro uno saber que va con Jesús y no saber, ignorar. ¿A usted le ha pasado que usted está hablando e ignoran lo que usted está hablando? ¿Cierto que nada más duro que usted hablarle a una persona y que lo está ignorando? Y a nosotros nos pasa que ignoramos a Dios. Dios llamándonos la atención, Dios haciéndonos ver que Él va con nosotros y nosotros ignorando la presencia de Dios con nosotros. Por eso nadie se puede esconder de Dios. Por eso usted no puede decir, no voy a hacer esto que nadie me vea. Sí, y de Dios cómo se esconde. ¿Quién se le puede esconder a Dios? Y cuando ellos están con ese miedo y llamaron al Señor, el Señor después de que les llama la atención, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué están ahí dudando? ¿Por qué no creen? ¿Por qué tienen esa fe tan bajita? ¿Por qué no pueden creer que si yo estoy en la barca, esto no les va a pasar nada? Y después de haberles dice, hombres de poca fe, el Señor viene y yo le digo, hermano, yo no sé si los vientos tengan oído, si el mar tenga oído, pero el Señor les mandó que los vientos se quedaran quietos y que la mar se aquietara. Y lo cierto del caso, hermano, es que el viento y la mar le hicieron caso. Claro, y ellos ellos se miran y ellos dicen, pero ¿quién es este? Ellos sabían que era Jesús, que era su maestro, que lo habían visto multiplicar los panes y los peces, habían visto, pero cuando ellos ven esto, ellos dicen, pero ¿quién es este? Que los vientos y la mar le obedecen. Y yo me pregunto en esta hora, hermano, ¿por qué será que los vientos y la mar obedecen a Jesús y se predica la palabra de Dios? Y hay gente tan dura de corazón que hay que predicarle 3,000 mensajes para que pueda creer. Pedro predicó un mensaje y con un mensaje se convirtieron 3,000, fueron bautizados en el nombre de Jesús 3,000. Y luego da otro mensaje y se convierte en 5,000. Pero ¿cuántos mensajes hay que predicar hoy para que una persona se convierta a Dios? Oiga, la dureza de corazón es tan fuerte en nuestros tiempos que una persona hay que predicarle 3,000 sermones para que pueda creer. Pero Dios es tan bueno, es que ahí es donde yo veo la bondad de Dios. Como dice el himno, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su especial y tierno amor. Ahora, el único que tiene esa autoridad es ¿quién? El Señor Jesucristo, demostrando de que Jesús es el Padre. Ahora, ¿quién es el único que perdona pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y los judíos la tenían clara. Ellos sabían que el único que perdona pecados es Dios. Y dice la palabra del Señor Jesucristo que entre 4 cogieron un hombre paralítico y no habiendo por dónde entrarlo, abrieron el techo y lo pusieron a los pies de Jesús. Jesús no solo lo sanó, sino que el Señor mirando le dice, hijo. Jesús le está diciendo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y los fariseos que estaban allí dijeron: oiga, pero ¿cómo así? El único que perdona pecados es Dios. ¿Este quién se está creyendo? ¿Cómo es posible que le diga a él: tus pecados te son perdonados? Pero ellos están pensando, no están diciendo, y no están pensando. Y como Jesús conocía los pensamientos de ellos, a ver, un momentico, ¿qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre: anda, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? El Señor los pone a pensar. Pero para que vean que yo tengo autoridad y sé muy bien lo que estoy haciendo, a este hombre le digo: tus pecados te son perdonados. Y le digo: anda, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre se fue perdonado sus pecados y se fue sanado a su casa. Y en el lecho en lo que lo llevaban, vea, él mismo lo coge y sale caminando de esa casa, perdonado y sanado. Porque es que el Señor hace obras completas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en cierta ocasión lo van a apedrear. Tomaron piedra para apedrearlo. Y entonces el Señor les hace esa pregunta: ¿ustedes por qué me quieren apedrear a mí? Por las obras que yo hago, es decir, por las sanidades, por los milagros, por la multiplicación de panes y peces. Por eso me van a apedrear. Ellos le respondieron: es que por las obras que tú haces no te queremos apedrear. Es que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y estaban muy equivocados ellos. Porque no es que él, siendo hombre, se hizo Dios, sino que él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo, siendo el rey de la gloria, vino aquí como un humilde hombre. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Y él, demostrando ser Dios, había en la ley, el Señor la citaba. Y siempre que él citaba la ley, él terminaba con estas palabras: ¿quién es el único que puede legislar sino el que dio las leyes? Dios fue el que le dio las leyes a Moisés, pero ahora en su manifestación en carne, él utiliza la expresión: mas yo os digo. O pero yo os digo, es decir, esto dice la ley, mas yo os digo. ¿Y quién puede cambiar la ley sino el que las hizo? Mas yo os digo. ¿Quién está demostrando el Señor que es? Que es Dios. Que eso no tiene ninguna discusión. Ahora, si Dios detesta la idolatría, y la idolatría es rendirle adoración a otro ser que no sea Dios. Cuando usted le rinde adoración a otro ser que no es Dios, ya eso se convirtió en idolatría. Si Jesús no fuera Dios, nosotros seríamos los más idólatras del mundo. Si Jesús no fuera Dios, nosotros fuéramos los más idólatras del mundo. ¿Por qué? Porque estuviéramos adorando una criatura y no al Creador. Pero Jesús nunca rechazó ninguno de los que lo adoraron como Dios. ¿Se acuerda que él sanó a 10 leprosos? Y de los 10, ¿cuántos vinieron a darle gracias? De 10 vino uno. Y ese hombre, desde que vio a Jesús, imagínense, él está agradecido. Y él, cuando llega y se encuentra con Jesús, él no se pone a preguntarle: Señor, ¿y usted cómo hizo para sanarme? Mire que yo era leproso. No, él, desde que lo ve, él lo único que hace es postrarse. Y empezó a adorarlo. Y Jesús le para la adoración para preguntarle: óigame, espere, ¿dónde están los otros 9? Y él dice: Señor, yo no sé dónde están los otros 9. Lo único que quiero es adorarte a ti, porque a mí me sanaste.
Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Señor? Y lo adoró. Nosotros, ¿por qué adoramos a Jesús? Hay gente que nos dice: ustedes son los Jesús solos. Para ustedes solo existe Jesús y ya. No, es que hemos comprendido que en Jesús está toda la divinidad, porque Él es el Padre que se manifestó en carne como Hijo para darnos salvación. Y lo adoramos. No sé cuántos lo adoran a Él, pero yo sé muy bien a quién estoy adorando. Yo sé muy bien a quién le he dado mi vida. Yo sé muy bien que si le sigo a Él fiel, yo sé que un día lo veré tal y como Él es. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros le damos homenaje a Él. Lo adoramos como a Él, porque Él es Dios. Todos, hermanos, aún los apóstoles, cuando les quisieron dar adoración, ellos la rechazaron. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, imagine, Cornelio lo soñó, que venía un hombre enviado de Dios para predicarle la palabra de Dios. Él dijo: no, este hombre es un ser muy especial, hay que adorarlo. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿sabe qué hizo Cornelio? Se postró. Y Pedro inmediatamente le dijo: no. Levántese, que el único digno de adoración es Jesús de Nazaret. Rechazó esa adoración. El ángel que le estaba mostrando las cosas al apóstol Juan allá en Apocalipsis, cuando Juan vio ese ángel, ese vio un ser espiritual tan especial. ¿Sabe qué hizo Juan cuando vio a ese ángel? Se postró. Y el ángel le dijo: no hagas eso. No me adores a mí. Yo soy lo mismo que tú. Yo soy un enviado. Yo soy un mensajero. Yo le obedezco a Dios. Levántate y adora a Dios. Es que el único digno de adoración es nuestro Dios. Esta iglesia lo sabe, y por eso nosotros nos postramos y adoramos a este único Dios. ¿Cuánto le dan un homenaje de aplausos? ¿Cuánto le dan un homenaje de gloria y de honra a este único Dios que vive y permanece para siempre? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero terminar con esto, iglesia, y amigos que están con nosotros. La palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos envejece, que nuestro Señor Jesucristo no cambia. Y dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, el verso 8: Jesucristo es el mismo, aleluya, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y si Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre, podemos decir que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios verdadero, que Jesucristo es soberano, que Jesucristo es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro todo. En esta hora, Jesucristo quiere ser el Salvador de los amigos que están aquí. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Salvador del mundo? Pero en esta hora, Jesucristo quiere salvarle la vida a una persona que no tenga salvación y que quiera venir a sus pies aquí rendido para decirle a él: Señor,
Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú sigas gobernando mi vida. Yo quiero que tú sigas haciendo tu obra perfecta.